Bueno, vamos entonces ahora a trabajar con otra superficie que es el paraboloide. Tenemos dos tipos de paraboloide, tenemos el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico. El paraboloide elíptico involucra parábolas con elipses y el hiperbólico parábolas con hipérbolas. Entonces vamos a comenzar por el paraboloide elíptico. El paraboloide elíptico tenemos como ejemplo el Palacio de Deportes de Roma. En el Palacio de Deportes de Roma vemos esta foto como un corte. Tenemos la parábola que forma el techo, las paredes de este lugar, y la elipse sería la planta, ¿no? La planta sería la elipse. Entonces vamos a ver cómo es la definición del paraboloide. Entonces, en esta ecuación tenemos dos términos cuadráticos, un término lineal, y la ecuación está igualada a 0. Si nos fijamos acá, los dos términos cuadráticos son positivos y está igualada a 0. Las superficies que vimos anteriormente siempre estaban igualadas a 1. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, que este término puede no estar, el cuadrático con x, los dos términos que restan son términos de una parábola. Si no estuviera el término donde la y está elevada al cuadrado, los términos que quedan, el cuadrático y el lineal, también forman una parábola en el plano xz. Y si el que no está es el término que tiene a la variable z, tenemos dos términos cuadráticos igualados a 0. Con lo cual, el único caso en que este cuadrático más este cuadrático me dé 0 es que cada uno de ellos sea 0. Con lo cual, x tiene que ser igual a h y tiene que ser igual a k. Por lo tanto, me da un punto, hk. Entonces, esta es la ecuación de un paraboloide que tiene eje paralelo al eje z. El eje me lo determina el término lineal. Acá el término de z está lineal, entonces el eje es el eje z, o paralelo al eje z. Bueno, entonces tenemos un solo término que es lineal en la ecuación, en este caso elegimos el de la variable z, y la constante que está debajo de la variable lineal, en este caso la z, en este caso la c, puede ser positiva o negativa. Eso es lo que indicar hacia dónde se abre esa copa, que es el paraboloide. Si hacia los valores positivos o negativos de la variable. Entonces, ¿cuáles son los elementos del paraboloide elíptico? El centro o el vértice, como en una parábola, los valores de las constantes a, b y c, el eje principal y el sentido en que se desarrolla la superficie. Entonces, veámoslo en un ejemplo. Tengo la superficie es x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 25 menos z igual a 0. Entonces tenemos dos términos cuadráticos positivos, un término lineal negativo igualado a 0. Entonces, si despejo la variable z, me quedan los dos cuadráticos igualados a z. La superficie va a ser un paraboloide con eje principal el eje z, que es el término lineal, y como c es positivo, porque acá el término z es positivo,
Entonces, ese paraboloide abraza al eje Z positivo. Entonces, el centro, como H, K y M valen 0, tenemos el origen 0, 0, 0. Los valores de las constantes, A vale 3, B vale 5, Z vale 1. El eje principal es el eje Z porque es el eje lineal, la variable lineal, y el sentido en que se desarrolla esa superficie es el sentido positivo del eje Z. ¿Por qué? Porque C es positiva, C vale 1. En general, entonces, vamos a decir que la constante del término lineal, si es negativa, la gráfica se desarrolla hacia valores negativos del eje principal. Bien. Tenemos el paraboloide hiperbólico ahora. Parábola e hipérbola, dijimos. Entonces, el ejemplo conocido por ustedes es el Museo Oceanográfico de Valencia, en España. Fíjense que el techo es un paraboloide hiperbólico. Acá no salió la foto. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Esta es la iglesia de San Pedro Mártir, también en España. Y fíjense que esta ya la habíamos analizado cuando vimos cónicas. Mostramos esta iglesia desde el lado de adentro para ver las hipérbolas estas que forman las paredes en este sector. ¿Sí? Si lo miramos acá en la planta, se ve la hipérbola que forman las paredes, y habíamos dicho en su momento que esas hipérbolas era para separar dos lugares, dos sitios diferentes dentro del edificio. Acá lo estamos viendo, uno está techado, el otro es un patio. Y el paraboloide es lo que formaría el techo de esto, ¿no? El techo de esta sección, de esta parte del edificio, tiene forma de parábola. Entonces, ¿cuál es la definición del paraboloide hiperbólico? Fíjense, tenemos término cuadrático y término lineal. Pero la diferencia con el anterior es que uno de los cuadráticos es negativo. Si uno busca la expresión equivalente, el lineal acá es negativo, entonces suma al 0 y me quedaría esta expresión. Fíjense, si yo acá no pienso en el término con X y me quedo con el término cuadrático Y igualado al término lineal, tengo una parábola. Si descarto el Y, me quedo con el X igual el cuadrático e igual al lineal, tengo una parábola en el plano XZ. Y si este término es igual a 0, entonces me queda el cuadrático menos el cuadrático igual a 0. Con lo cual, despejando, obtengo la ecuación de dos rectas. Vamos a verlo esto con un ejemplo bien. Esta sería la ecuación canónica con el eje paralelo al eje Z, porque el Z es el lineal. Bueno, hay un solo término lineal en la ecuación y la constante, que no está elevada al cuadrado, puede tener signo positivo o negativo. Lo mismo que en el anterior. Entonces vamos con un ejemplo. Tenemos x al cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 16 más z igual a 0. Esto es equivalente a esta expresión, x cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 16 igual a menos z. Entonces, en este caso estamos viendo que uno de los términos cuadráticos es negativo, con lo cual estamos con un paraboloide pero hiperbólico.
Entonces, ¿cuál será la intersección con el plano XZ? Es decir, la variable y vale 0. Entonces me queda la ecuación de una parábola en el plano XZ y como el coeficiente de x al cuadrado es negativo, sus ramas van a ir hacia abajo. La intersección con el plano YZ, el x es igual a 0. Entonces en la ecuación me queda también una parábola, pero el coeficiente de y al cuadrado es positivo, con lo cual las ramas de esa parábola van a ir hacia arriba en el plano YZ, estamos sobre esta pared. Y la intersección con el plano XY, o sea en el piso, Z vale 0, me queda los dos términos cuadráticos igualados a 0, o sea que x al cuadrado sobre 9 es igual a y al cuadrado sobre 16, y trabajando esta expresión llegamos a la ecuación de dos rectas, una con pendiente positiva, 4/3 por x, y ordenada al origen 0, y otra con pendiente negativa y ordenada al origen 0, que son las rectas que tenemos acá, que vemos en este gráfico, que están en el piso de la superficie. Entonces, la superficie tiene esta forma. Fíjense, las rectas del piso, la parábola en el plano XZ, que eran con las ramas hacia abajo, formarían la parábola que viene de este lado y hacia atrás de la superficie, y la parábola en el plano YZ. ¿Está bien? Entonces esto es lo que se llama la silla de montar, porque es como una montura. En realidad tiene esa forma, en la forma de la montura. ¿Cuáles son los elementos del paraboloide hiperbólico? El centro o el vértice, en el caso del ejemplo era el 0, 0, 0, los valores de las constantes, el eje principal, que es el eje Z, es decir, el de la variable lineal, el sentido en que se desarrolla la superficie tiene que ver con que el C es negativo, entonces si el C es negativo, determinan las ramas que va a tener la parábola.